La noche del 18 de agosto, el cielo se tiñó de un rojo infernal y luego se cubrió de oscuridad opresiva. Fue una visión apocalíptica que dejó una cicatriz imborrable. Drones rusos de última generación, sigilosos y letales, atacaron con una ferocidad inaudita, demostrando una precisión quirúrgica devastadora. En cuestión de minutos, el infierno se desató. Destruyeron por completo la vital terminal petrolera de Saqqar, el pulmón y corazón económico palpitante de Azerbaiyán, su vena yugular. Este no era solo un objetivo estratégico, era el principal activo de SOCAR, la gigantesca y poderosa empresa energética estatal, el orgullo de la nación. Un símbolo nacional de prosperidad e independencia, reducido a cenizas humeantes y escombros retorcidos. El resplandor ominoso de las llamas, voraces y gigantescas, iluminó el cielo nocturno por cientos de kilómetros a la redonda. Columnas densas de humo negro, espeso y asfixiante, se elevaron sin fin hacia el firmamento, cubriendo las estrellas y el lejano horizonte, creando una cúpula de hollín sobre las ciudades cercanas. Los residentes locales, sumidos en terror paralizante y angustia, escucharon explosiones incesantes, un rugido ensordecedor que parecía no tener fin. Detonaciones múltiples, con fuerza sísmica, sacudían el suelo bajo sus pies, haciendo temblar los cimientos de sus hogares. Cada estallido era un eco amplificado de la destrucción masiva. El terminal, ese majestuoso bastión energético, se convirtió en un amasijo de chatarra, en absolutamente nada. ¿Fue este un ataque fortuito? ¿Una coincidencia desafortunada? ¿O por el contrario, nos encontramos ante el principio de una nueva estrategia brutal y calculada, cargada de un poder aterrador e implacable? Les invitamos a compartir su perspectiva. Escriban desde dónde nos ven. Así podremos comprender mejor la resonancia global de este evento devastador. Este incidente no fue, bajo ninguna circunstancia, un evento aislado o una mera casualidad. Fue un golpe económico masivo, un auténtico terremoto financiero que sacudió los cimientos de la economía azerí y proyectó ondas de choque a través de los mercados energéticos globales. SOCAR, la indiscutible joya de la corona de Azerbaiyán, el motor que impulsaba gran parte de su presupuesto nacional y su desarrollo, perdió de manera abrupta e irreversible la mitad de sus ganancias anuales. Una cifra no solo escalofriante, sino desoladora. Esto se tradujo en 1.500 a 2.000 millones de dólares que se volatilizaron en un instante, dejando un vacío fiscal gigantesco. El daño total para Azerbaiyán, al considerar tanto la infraestructura pulverizada como los millones de barriles de productos petrolíferos perdidos y los contratos incumplidos, supera holgadamente los 1.000 millones de dólares. No hablamos de una estimación menor, hablamos de $1 billón. ¿Pueden ustedes realmente comprender la magnitud de esta pérdida? Es casi el 1% del Producto Interno Bruto Nacional total, perdido en el transcurso de una sola noche. Se trata de una catástrofe económica sin precedentes en la historia reciente del país, que amenaza con revertir años de progreso y estabilidad. La reputación de SOCAR como socio energético fiable se desmoronó estrepitosamente, arrastrando consigo la confianza de inversores y compradores. El antaño orgulloso símbolo empresarial de Azerbaiyán ahora se encuentra en ruinas humeantes, una dolorosa metáfora de la vulnerabilidad expuesta. Y la anhelada ilusión europea de diversificar sus fuentes energéticas, de reducir su dependencia de proveedores tradicionales, esa esperanza estratégica colapsó de manera fulminante en una noche de fuego, dejando a Bruselas con un dilema energético aún más profundo. ¿Pueden ustedes imaginar el pánico visceral, la desesperación que invadió los círculos gubernamentales y las salas de juntas de inversores en Bakú? Fuentes internas confirman que el presidente azerí, Ilham Aliyev, palideció bruscamente, su rostro reflejando la cruda realidad de la devastación. Se percibe el miedo personal y profundo de un líder que ve cómo un golpe de tal magnitud no solo amenaza la estabilidad de su nación, sino que impacta directamente en su propio poder, en su legado y en sus finanzas personales. Es un golpe devastador para la economía,
su imagen, su autoridad y el control que ejerce. Las consecuencias económicas y geopolíticas de este ataque no son, bajo ninguna óptica, temporales ni coyunturales. Su impacto devastador se prolongará durante años, dejando una huella indeleble en la economía de Azerbaiyán y en la estabilidad regional. El costo de endeudamiento de SOCAR, y por extensión del propio Estado azerí, se disparará a niveles insostenibles. Se espera un aumento de al menos 2 o 3 puntos porcentuales en las tasas de interés que deberán pagar por sus préstamos internacionales. Esto no es un mero tecnicismo. Afecta directamente la estabilidad macroeconómica, arrastrándola inexorablemente a una espiral de deuda de la que será difícil escapar. Los recursos para desarrollo social o infraestructura ahora deberán redirigirse para pagar intereses y amortizar deudas, sacrificando el bienestar de la población a largo plazo. Pero las ramificaciones no se detienen en Azerbaiyán. ¿Qué implicaciones directas tiene este brutal golpe para el país vecino, la antigua República Soviética en conflicto armado, que dependía críticamente de este apoyo logístico y de combustible para sostener su esfuerzo bélico y servicios esenciales? Su ya precaria cadena de suministro vital, que sustentaba su capacidad militar y cohesión social, acaba de ser golpeada con fuerza demoledora. Los depósitos de combustible, las rutas de transporte y la infraestructura de apoyo han quedado gravemente comprometidos, con consecuencias que podrían ser catastróficas. Y para nosotros, los observadores globales, que vemos cómo las economías interconectadas se tambalean en un efecto dominó global, este incidente es una cruda advertencia. ¿Cómo perciben ustedes este golpe estratégico? ¿Creen que es un mero aviso o la primera y ominosa señal de una escalada mucho mayor que podría redefinir los equilibrios de poder en la región? Dejen su opinión detallada en los comentarios y analicemos juntos las implicaciones de esta nueva era de confrontación. Pero como en toda trama geopolítica, la historia tiene múltiples capas, entrelazadas con intrigas y motivaciones ocultas que rara vez salen a la luz. Algunas voces internas, los insiders, con acceso privilegiado, y varios medios occidentales, ya susurraban rumores de una posible tregua aérea. Esto ocurrió antes de la reunión en Alaska. Sin embargo, estas mismas fuentes lo calificaron como una cortina de humo, una distracción calculada para calmar al público europeo, agotado por la crisis. Sugieren con alarma una deliberada y coordinada manipulación mediática, orquestada para desviar la atención de la verdadera agenda. Según esta interpretación, el ataque a Sakar no fue un accidente. Fue en su esencia la respuesta silenciosa pero extremadamente dura de Moscú, una represalia contundente a acciones que consideró una agresión directa. ¿Cuál fue la razón profunda? La información sugiere que las negociaciones serias de Bakú sobre una base de la OTAN, una línea roja inaceptable para el Kremlin, fueron el detonante. A esto se sumó la provocadora producción conjunta de proyectiles de alta tecnología, destinada al país vecino, lo que Moscú interpretó como una amenaza directa. Una provocación que exigía castigo ejemplar. Lo más revelador fue la reacción de Putin. No pronunció ni una sola palabra, ni una. No emitió protesta oficial, ni declaraciones altisonantes. Su respuesta fue un silencio atronador, más elocuente y contundente que 1000 palabras. Pero precisamente por ello, lo más dura y directa posible. Una acción militar calculada que presenta la determinación rusa como un castigo inevitable, una fuerza irrefrenable. Fue demoledor, trascendiendo los límites de la diplomacia convencional. El mensaje subyacente, grabado a fuego en las ruinas de Sakar, fue cristalino. Si juegas contra nosotros, si desafías nuestras líneas rojas, tus intereses comerciales más vitales arderán hasta los cimientos, sin piedad. Esta es una declaración directa, una amenaza explícita, que justifica la acción como una advertencia brutal y necesaria. Es un recordatorio inequívoco, grabado con fuego y acero, para cualquiera que intente jugar con Moscú. Un mensaje que resuena con claridad implacable en los corredores del poder global. Las conversaciones que tuvieron lugar en Alaska,
presentadas como un rayo de esperanza para un corredor de seguridad aérea o una tregua, resultaron ser una farsa, una ilusión cruel y deliberadamente diseñada para engañar. ¿Por qué tal engaño? La respuesta yace en la inquebrantable determinación de Putin, quien mantuvo su línea dura y su postura férrea, inquebrantable. Su declaración categórica, ningún corredor existe ni puede existir, fue una refutación absoluta y una negativa implacable a cualquier concesión. Esta postura aniquiló de raíz cualquier intento de tregua o de establecer corredores de seguridad. No solo confirmó, sino que reforzó la política rusa de atacar sin piedad cualquier amenaza percibida a sus intereses estratégicos. La cumbre en Alaska, lejos de ser un foro de paz, fue una trampa elaborada, un engaño magistralmente orquestado. ¿Cuál fue su verdadero propósito? Desenmascarar la profunda debilidad occidental, exponer al mundo su lamentable falta de cohesión y su incapacidad para formular una estrategia unificada. En la misma línea, la reunión en Washington, con una presencia masiva de líderes europeos, Macron, Merz, Meloni y tantos otros arrastrándose, no fue más que otra mascarada política, una pomposa puesta en escena para crear una apariencia de posición colectiva que dista mucho de la realidad. Pero en el fondo, la verdad es mucho más cruda. Esos líderes no buscan la paz genuina. Lo que desesperadamente buscan es sentarse a la mesa. ¿La razón? Para no ser excluidos de los acuerdos que Donald Trump impondrá unilateralmente con Moscú, gestados cínicamente a espaldas de Europa. Estos líderes europeos no son más que un coro dócil, sin voz propia, recitando guiones que no escribieron. Son ingenuos, al parecer, al creer sus propias mentiras. Y lo que es peor, son hipócritas, al predicar una paz que no buscan activamente. Son presas del pánico, temiendo perder aún más influencia. ¿Comprenden ustedes la magnitud y el cinismo de este engaño? Europa es descrita, con desprecio, como una masa dócil y fácilmente manipulable. Una entidad que solo busca salvar la cara, pero que, en última instancia, será obligada a pagar la factura completa y sangrienta de un conflicto ajeno, sin obtener nada a cambio. Estos actores, con una hipocresía descarada, son acusados de manipular el discurso de paz es capitulación, un eslogan diseñado para insuflar miedo y arrastrar al país vecino a su destrucción. ¿No es una ironía cruel y amarga que mientras enarbolan la bandera de la libertad, en la práctica lo empujan deliberadamente a un abismo de conflicto interminable? Todo este macabro juego se orquesta con un único propósito: evitar a toda costa un acuerdo racional y pragmático con Rusia. Un acuerdo que pondría fin al derramamiento de sangre, pero que no serviría a los intereses de quienes se benefician de la guerra. La cohorte interna, ese círculo íntimo de consejeros y oligarcas que rodea al líder del país vecino, esa antigua república soviética, le impide de facto cualquier intento de negociar. Lo ata, con cadenas invisibles pero férreas, a una narrativa autodestructiva que prioriza la confrontación perpetua sobre la supervivencia de su nación. ¿Se dan ustedes cuenta de la profundidad y el alcance de esta manipulación? ¿De cómo las élites pueden traicionar a su propio pueblo por intereses espurios? ¿Cómo es posible que sus propios ciudadanos, aquellos que sufren las consecuencias, permitan tal traición a su futuro? Para desentrañar estas verdades, les invitamos a suscribirse para siempre saber la verdad, sin filtros ni agendas. Aquí obtendrán análisis sin censura, sin la distorsión de la propaganda, solo los hechos, crudos y sin adornos, para que formen su propia opinión. Este intrincado drama geopolítico no surge de la nada. Tiene ecos históricos profundos y preocupantes, resonando con patrones que hemos observado a lo largo de las décadas. Azerbaiyán, proyectado como una alternativa energética viable y robusta a la dependencia de Gazprom para Europa, vio cómo ese ambicioso plan colapsó en una sola noche de fuego. Este incidente expuso la fragilidad inherente a la extrema dependencia histórica de Azerbaiyán del petróleo, que representa más del 70% de sus ingresos por exportaciones. Ahora, esa vulnerabilidad estructural
ha sido brutalmente expuesta y explotada. ¿Recuerdan los infames acuerdos de Minsk fallidos? Fueron una prueba irrefutable que demostró concluyentemente que Europa no es ni fiable ni digna de confianza en las negociaciones de paz, careciendo de autonomía y voluntad para hacer cumplir acuerdos. Es una lección que Moscú ha aprendido con dolorosa precisión y aplica en sus cálculos actuales. La mención del formato coreano, que implicaría una línea de contacto convertida en frontera permanente, se presenta desde la perspectiva rusa como una trampa inaceptable. ¿Es una mera táctica para presionar o una amenaza real que definirá irreversiblemente el futuro geográfico de la región? Mientras tanto, el líder del país vecino, esa antigua República Soviética, en un acto desesperado, rechazó oficialmente los acuerdos de Alaska. Este rechazo público se presenta como una humillación personal para él, empujándolo a buscar apoyo urgente en Washington, con los líderes europeos arrastrándose sumisos tras él, mendigando un lugar en la mesa. Paralelamente, Donald Trump, el astuto y pragmático gran jugador, cambió radicalmente su posición tras Alaska. Abandonó la vaga idea de una tregua o suspensión inmediata de hostilidades, marcando el fin de la ayuda a toda costa. ¿Es este un giro estratégico o un cálculo frío que busca maximizar el beneficio para América, reorientando el coste de la guerra hacia sus aliados europeos? Si esta situación les recuerda algo de la historia, compartan su valiosa visión en los comentarios y únanse a la conversación. ¿Y qué nos depara el futuro? ¿Qué escenarios cada vez más sombríos se dibujan en el horizonte? Los riesgos son inmensos: políticos, militares, económicos, sociales y existenciales. Para el país vecino, el colapso total parece el destino más inevitable y sellado. Washington, bajo la nueva dirección de Trump, se retirará de la caridad militar y financiera, transformando su apoyo en estricta transacción comercial. Exigirá pagos directos por la ayuda, lo que es inasumible. Europa, ya sumida en su profunda crisis interna y con sus arcas fiscales vacías, no podrá ni querrá asumir en solitario la carga de financiar una guerra ajena. Con la retirada estadounidense, la ayuda se agotará por completo, dejando al país vecino sin suministros vitales. Su economía, ya devastada, colapsará por completo, con una caída libre. Ha perdido casi el 40% de su Producto Interno Bruto desde antes del conflicto. Entre 7 y 10 millones de personas han abandonado la antigua República Soviética, desangrando al país de su fuerza laboral y su futuro. Su deuda soberana ya superó los 100.000 millones de dólares, una cifra astronómica. En este contexto, la élite política buscará desesperadamente alternativas que simplemente no existen. Este es, sin dudas, el escenario más probable: el colapso total de la nación. Pero existe un giro aún más oscuro y siniestro en este entramado geopolítico. Europa, desesperada por salvar la cara y evitar la humillación de una capitulación formal, aceptará el chantaje financiero y estratégico de Estados Unidos. Se convertirá en el principal financiador de la guerra. Esta decisión no solo prolongará el conflicto, sino que acelerará su propia crisis económica y social interna, empujando a sus ciudadanos al límite, generando protestas masivas y sumiéndolos en una agonía prolongada. La humillación de Bruselas es inevitable. Donald Trump, con su pragmatismo brutal, dictará un acuerdo con Rusia a espaldas de Europa y del país vecino, dejándolos completamente al margen. Esto relegará a la Unión Europea sin voz ni voto en su propio continente, evidenciando su irrelevancia geopolítica y su estatus de segundo plato. La capitulación real no será la diplomática, sino la de la política exterior europea, que mostrará su absoluta sumisión. Su autonomía estratégica, tanto cacareada, es un mero mito, una quimera ilusoria. El país vecino, al negarse a la neutralidad, es empujado sin piedad a una guerra sin fin por Europa, convirtiéndose en una entidad subvencionada, dependiente, sin soberanía real. Una cáscara vacía, gestionada desde fuera, en el camino inevitable hacia un protectorado,
sin un futuro propio. En este gran y despiadado juego de poder global, ¿quién gana y quién pierde realmente? La respuesta se perfila con una claridad dolorosa. Rusia emerge victoriosa, logrando la mayoría de sus objetivos de seguridad y desarmando a sus oponentes, consolidando su esfera de influencia. Estados Unidos también gana, no solo reafirmando su hegemonía global, sino con Trump reestructurando la ayuda de forma astuta y obligando a Europa a pagar la factura, aliviando su propia carga financiera. ¿Los perdedores indiscutibles? Azerbaiyán, golpeado de forma irreparable económica y reputacionalmente, con su símbolo nacional en ruinas. El país vecino, enfrentando una destrucción total y una pérdida irreversible de soberanía y población. Y Europa, que se desangra. Millones de euros perdidos en un pozo sin fondo, una crisis interna galopante, acompañada de una pérdida dramática de influencia y respeto global. La humillación política será su legado. La economía de Alemania, motor de Europa, se contrajo un 0,3% en 2024, con su producción industrial cayendo casi un 2%. La inflación en Polonia superó el 10%, mientras Francia se ve obligada a nacionalizar sus energéticas. El descontento social es palpable y creciente. Los impuestos aumentan, se recortan programas vitales para financiar una guerra ajena. Más de 400.000 millones de euros perdidos por la Unión Europea debido a las sanciones y el apoyo al conflicto. Si Estados Unidos se retira por completo, el costo proyectado para Europa es de al menos 70.000 millones de euros anualmente. Una sangría insostenible. ¿Por qué Europa paga esta factura, esta farsa cruel? ¿Es esto la anhelada paz o es, en realidad, la destrucción final de un continente? Este evento no es un incidente aislado, sino una pieza clave. Se enmarca en la creciente y violenta redefinición del orden mundial. Es la continuación de la política rusa de golpear de forma contundente a quienes se oponen a sus intereses. Europa, al ser forzada a pagar el precio, se endeuda aún más, hipotecando su futuro. Sufre internamente, desangrándose lentamente en una crisis sin precedentes. Esto revela su debilidad inherente, su impotencia manifiesta ante las presiones de Estados Unidos y la inflexible determinación de Rusia. La autonomía estratégica europea no es más que un mito bien vendido. La máscara de la unidad cayó por completo. Mientras la gente sufre las consecuencias directas, la inflación devora sus ahorros, los programas sociales y la educación se recortan, la calidad de vida disminuye. Bruselas y Washington pactan a puerta cerrada, con absoluta indiferencia por el coste humano. Europa pagará la factura de una guerra que no es suya. El país vecino está condenado, arrastrado sin piedad hacia su final irremediable. ¿Y qué hay de sus bolsillos, de su futuro, del bienestar de sus familias? ¿Creen que los líderes europeos, esos hipócritas, cobardes y arrogantes, priorizan una narrativa falsa sobre la cruda realidad de la paz? ¿Están dispuestos a sacrificar a un aliado y a sus propios ciudadanos por un discurso vacío? Díganos qué esperan del futuro en los comentarios. Compartan este video si están de acuerdo con nuestro análisis, si sienten la misma indignación. Denle me gusta si quieren más informes detallados y sin filtros como este. Suscríbanse al canal. Somos el medio más honesto y no pagado, comprometidos a compartir hechos cruciales y decir la verdad, porque no aceptamos dinero de propagandistas o poderes fácticos por nuestro valioso trabajo. Existimos solo gracias a sus reproducciones, a su confianza y a su valioso apoyo. No se pierdan las actualizaciones importantes. Pulsen la campana para recibir notificaciones y dejen su opinión abajo. Su voz es fundamental.